Para la siguiente mesa redonda, para la primera, del valor de la vigilancia tecnológica en la Administración, comentar que ha habido un cambio. El presidente moderador no va a ser Guillermo Cisneros, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, sino Vicente Ortega Castro, que es el ente, nuestro presidente de la Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad. Y esta mañana, cuando presentaba al director general de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de este ministerio, nuestro anfitrión, que comentaba también que pertenece, que es vicepresidente de la Junta Directiva de la Fundación Círculo, pero algo entrañable y bonito de la historia. Alberto Rodríguez Raposo es ingeniero de telecomunicación y cuando estudió la carrera era alumno de nuestro presidente, de Vicente Ortega, total que ha retornado a la Fundación Círculo. Gracias. Sí. Buenos días, gracias Marisol. Bueno, pues aquí ya dije una vez, siendo director de la escuela hace tiempo de telecomunicación, una frase que luego he repetido en algunos sitios, que la labor de un directivo, sobre todo en el mundo universitario, en otros no, evidentemente era de ser bombero, bordador y gaitero, por aquello de que tiene que estar uno apagando fuegos y templando gaitas, algunas cosas más. Bueno, pues aquí estuvo un poquito de apagafuegos, porque el director de la escuela, Guillermo, está actualmente, tenía una reunión importante de presupuestos en la universidad y claro, ahora cualquier reunión de presupuestos en cualquier sitio pues no se puede perder. Y evidentemente me pidió qué hacía y le dije, no, lo primero, los presupuestos con el rector en el Consejo de Gobierno de la universidad. Pero bueno, me da la ocasión de poder estar hoy aquí con todos ustedes, con algún alumno más que el director general, que también hay en esta sala, que también está aquí en la sala, son muchos años ya en la escuela. Y entonces, y es interesante, la jornada de hoy, las dos palabras clave de vigilancia e inteligencia son interesantes porque, bueno, lo de la vigilancia, cuando se dice hay que vigilar, ¿no? Podía uno remontarse a la parábola aquella, ¿no?, del Evangelio de las vírgenes necias y las que estaban vigilando, etcétera. Hay que estar siempre vigilante. Hay que vigilar hacia el exterior para ver qué se hace por ahí, porque evidentemente ha quedado ya claro y demostrado que la tecnología, entre las cosas importantes para la defensa, para cualquier organización, es, en el caso de la defensa, la tecnología. Si la tecnología es importante, pues hay que estar al tanto de lo que se hace en la tecnología para luego llegar a las capacidades, ¿no? Y hay que ver lo que se hace fuera y también lo que se hace dentro. Esto es importante, porque a veces lo que se hace dentro, por ejemplo, el almirante ha puesto un ejemplo final del Lanza, que fue un ejemplo también de mirar hacia lo que se hacía dentro, incluso se miraba más a lo que se hacía dentro que a lo que se hacía fuera. Y esto es importante. Y es importante también que estén mezclados las distintas administraciones y los programas. Recordaré, lo explicaba incluso lo explico todavía, a los estudiantes de primer curso, para que se vayan entrenando ya en esto de la innovación y en estas cosas, que vaya sonando los términos, aunque no se entera mucho los de primero, pero siempre queda algo en la cabeza, ¿verdad?, de un ejemplo clarísimo de lo que puede ser la vigilancia, digamos, hacia adentro. Yo pues romperé una lanza a favor, claro, de la universidad, que era Faraday, ¿verdad? El gran Faraday, pues uno de los científicos experimentales más importantes de toda la historia, cuando el ministro de Hacienda, que era entonces, pues no sé si era Gladstone, me parece, que luego fue primer ministro, fue a visitar los laboratorios donde estaba trabajando Faraday con sus experimentos y le dijo, bueno, ¿y todo esto para qué sirve? Y Faraday le dijo, para que dentro de unos años usted, señor ministro, cobre muchos impuestos. Y efectivamente, así fue. Pero claro, había gente que observaba y gente que vigilaba y que sabía lo que se hacía. Y entonces, bueno, pues es el ejemplo clarísimo de, por una parte en Estados Unidos Edison y por otra parte en Europa Siemens. Que era gente que no eran científicos, eran ingenieros, de alguna manera, pero que sabían
lo que se estaba haciendo porque observaban. Entonces esta gente coge e innova. Y uno da la máquina farádica, el primer dinamo de Edison se llamó precisamente máquina farádica en homenaje a Faraday, y luego Siemens también con su... Por eso es importante saber qué es lo que se está haciendo. Por una parte se tienen las capacidades que Defensa ya con su estrategia de tecnología dice. Por otra parte se tiene qué es lo que se hace y qué es lo que se sabe. Y poner eso requiere vigilar, requiere estar al tanto de lo que se hace y tratar luego de aplicarlo pues, con esa idea de competitividad y con esa idea de inteligencia. Bueno, pues, y ahí el Estado, en las distintas administraciones, tanto las de, en este caso, las TICs, ya que estamos aquí en el Ministerio, con los programas que nos explicaba antes o que nos explicarán después con más detalle, de apoyo definitiva a estos programas, pues tiene una importancia grande, Sobre todo esto, yo ya me callo, nos van a hablar pues tres ponentes, ¿verdad?, que están, como digo, como decía antes también el director general, está equilibrado, una persona del Ministerio de Economía y Competitividad, otra persona del Ministerio de Defensa y otra persona del Ministerio del Interior. En primer lugar, tal como figura en el programa, nos hablará de la vigilancia tecnológica para el fomento de la demanda pública de la innovación en la empresa, Luis Cueto Álvarez de Sotomayor, que está aquí a mi izquierda, su director general de Fomento de la Innovación Empresarial del Ministerio de Economía y Competitividad. Tengo aquí su currículum que demuestra, no se lo voy a leer todo porque es extenso e importante. Ha trabajado muchísimo en diversos ministerios, en la Administración, ligado a temas de recursos humanos, en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Justicia, ha trabajado también en el Ministerio de Industria, en políticas industriales, como jefe del gabinete de la subsecretaría. En fin, tiene una amplia experiencia en todos los temas de cooperación, con diversas, la ECID, en fin. Actualmente dirige, como decía antes, la Subdirección General de Fomento de la Innovación en el Ministerio de Economía y Competitividad. Bueno, pues tenemos aproximadamente, vamos bien de tiempo, bueno, quizá 5 minutillos retrasados, pero bueno, es poca cosa. Tenemos unos 15 minutos, yo creo, para cada ponente, después presentaré al segundo cuando llegue, y les pido a todos los ponentes, he visto la ponencia echar un vistazo a la ponencia de Luis Cueto Álvarez de Sotomayor, y todas en general, incluso son muy extensas. Os pido una labor de síntesis, porque si no, lo que interesante es que quede luego aproximadamente, no sé si puede ser 15 minutos o 10 al menos, para el coloquio, si no a veces la mesa redonda, y no retrasarnos demasiado. Nos explica las cosas y luego da lugar, precisamente lo interesante de una mesa redonda es que puede haber luego una interacción entre la gente y los ponentes. Pues cuando quieras, y muchas gracias por tu participación. A vosotros, muchas gracias a la Fundación por invitarnos, y mi ponencia es esta página, que es muchas gracias. No voy a proyectarla porque son 40 y tantas y la tendréis en la documentación y en el pendrive, así que voy a focalizar 5 o 10 ideas, que todas ellas luego se desarrollan, como dice nuestro presidente de la mesa, en extenso, pero voy a improvisar un poco. Como dice Churchill, las mejores improvisaciones son las preparadas, pero no voy a seguir el índice de las ponencias, sino que voy a intentar poner el énfasis en 5 o 6 cosas. La primera es poner en valor, en este campo que estamos de defensa, una constatación, y es que no en vano, donde más avanzado está el proceso de vigilancia y donde creo que se ha trabajado mucho en el círculo completo, es en donde la innovación es originada en un organismo público que acaba siendo el principal cliente. Eso ocurre en el ámbito de la defensa y en el ámbito de la salud, fundamentalmente. Es aquí donde se genera la innovación, donde se busca y se sabe lo que hace falta comprar, y es quien lo acaba comprando. Eso no ocurre en todos los sectores, también ocurre en el ámbito de la salud. El apoyo que nosotros hacemos desde la Secretaría de Estado de I+D, y por una apuesta política vinculada a un ministerio como el de competitividad, como guiño político, el reto es conseguir que eso pase del guiño político a la realidad, es poner en marcha varios mecanismos de apoyo a la innovación empresarial, siempre dentro de los corsés bastante estrictos que nos marca la Unión Europea. Porque, como sabéis, nosotros nos movemos en el límite de que toda ayuda de Estado es ilegal, salvo excepciones.
y las nuestras son las excepciones, donde tenemos un juego siempre interesante, nosotros y el resto de países con la Comisión, de hasta dónde nos deja llegar, más allá del prototipo, más allá del demostrador, más allá de llegar o no a la comercialización. Todos los países estamos empujando para que se llame I+D, no un dinero público gastado en un proyecto que va a la papelera, sino en una I+D de un proyecto que llega al mercado. Y esa sensibilidad que los puristas de la I+D y de la no competencia ilegal entre empresas de distintos países se está relajando afortunadamente, porque la pésima experiencia que tenemos todos los países es haber gastado cientos o en varios años miles de millones para proyectos que van a la papelera, porque no han encontrado comprador. Ha sido una estupenda idea que nadie ha desarrollado y a los 2 años está muerta. Por tanto, el instrumento clásico de la subvención, por un lado, porque ya no hay dinero, y por otro lado, porque los emprendedores innovadores dicen no me subvencione, cómpreme, se ha desarrollado una línea más, entendemos, proactiva de apoyo a la innovación empresarial, que es comprar innovación. Para que esa compra de innovación no sea un futurible ni una desiderata, lo que hemos hecho es poner en marcha un proceso de apoyo público dentro del margen que nos deja la Unión Europea de financiar la innovación que un comprador público demanda. Para lo cual hemos puesto en marcha un proceso de sincronización bastante importante en el cual, si un organismo público va a hacer una compra innovadora, le puede decir a las empresas susceptibles de querer presentarse, y lo dice en el pliego, aquellas que quieran pueden ir al CEDETI a pedirle una ayuda para hacer esta innovación que yo quiero, y además el CEDETI se compromete a contestar antes de que acabe el plazo de presentación de ofertas. Esa constatación, ese compromiso y esa financiación que se le da al que ha pasado el filtro del CEDETI, filtro distinto del comprador, porque la Junta Consultiva de Contratación, cuando nos aprobó la Guía de Compra Pública Innovadora, nos exigió con mucha firmeza que separáramos el proceso de a quién se le da un contrato y a quién el CEDETI le financia para no vincular eso y que la Unión Europea no nos pusiera problemas. Por tanto, de 3 empresas que han pasado el filtro del CEDETI que querrían presentarse a ese concurso, las 3 pueden tener la ayuda del CEDETI aunque solo una gane el contrato. Y las otras 2 o mantienen o entonces declinan la oferta que el CEDETI les ha dado por escrito. Esa vinculación es muy novedosa en el ámbito europeo. Creemos que es un hallazgo que otros países quieren ver con nosotros y es muy posible que en el mes de octubre montemos una conferencia en España de toda la Unión Europea de compra pública innovadora que estamos empezando a trabajar con la Comisión a ese respecto. Pero ese proceso de sincronizar un organismo público que demanda innovación, unas empresas que quieren financiarse la I+D para o bien ganar en circulante de la empresa o bien posibilitar hacer un mejor precio a la administración ya que me financian la I+D, eso yo creo que es la aportación más novedosa que en este proceso de apoyo a la innovación y en el tema concreto de compra pública innovadora está haciendo nuestro Ministerio. Además de otras muchísimas líneas no desdeñables, como haber prestado 800 millones de euros a comunidades autónomas para que sus proyectos de I+D y sus planes de I+D regionales no mueran por falta de presupuesto, financiados al 1%, que ya lo querríais las empresas en estos tiempos. Además de los convenios a comunidades autónomas, en el ámbito concreto, por rebuscar alguna cosa que estamos haciendo en el campo de la defensa, pues hemos firmado acuerdos bastante importantes con el INTA para el proceso de aviones no tripulados en distintos sitios, sobre todo en Huelva, en Hermosillo, con la Junta de Andalucía, o la puesta en marcha, que ahora está evaluándose precisamente desde el punto de vista, entiendo, muy riguroso por los servicios técnicos tecnológicos de defensa, el convenio con ISNORSAT y con ISDESAT para temas de satélites y de radares. En ese sentido, el Ministerio apoya aquello que el Ministerio de Defensa evalúa positivamente como interesante para la estrategia nacional y para la empresa y para la industria española. Bueno, ¿qué es importante o qué cosas yo creo que es relevante destacar en el ámbito de la compra pública innovadora? Una cosa entre las miles que hay que destacar, 2 fundamentalmente. Hay que cambiar la forma de sacar los contratos. Y entre las muchas cosas que hay que cambiar, una de ellas es lo que se le llama en la jerga de la compra pública especificaciones funcionales. No me diga usted qué quiere, sino qué necesita. Y por tanto yo le diré de qué manera se puede hacer eso. Como sigamos sacando contratos de esto es lo que yo quiero, solo el precio va a ser el único elemento
decisivo para sacar ese contrato. Eso que usted quiere, yo se lo ofrezco a tanto, yo se lo ofrezco con tal garantía, yo lo hago estas mejoras. No. La compra pública innovadora descansa en que la administración pública diga lo que quiere, que ya veré yo qué distintas ofertas le hago. Eso, que parece una obviedad, ha supuesto que deje de ser penalizado patentar. Parece contradictorio, pero aquellas empresas, sobre todo tengo muy en mente el Premio Nacional de Compra Pública Innovadora del año pasado a Puertos del Estado, por un caso en Málaga, una empresa que patentaba se veía penalizada para ofertar su tecnología porque, como se sacaban los pliegos de toda la vida, solo ella era la única que podría ofertar eso y, por tanto, nunca se le ofertaba la posibilidad de presentárselo a la administración. La forma de sacar pliegos hubiera sido: ¿quién me hace este producto que me interesa mucho? Como es la única empresa la que lo tiene patentado, nunca lo podía presentar. Con lo cual se daba la estupidez de que patentar penalizaba a una empresa. Si en vez de decirme diga lo que quiere, diga que necesita, yo le ofertaré mi tecnología con otras que le ofrezcan la suya. Eso es clave para que avance la compra pública innovadora. Otro elemento clave es la compartición de la propiedad industrial. Si, como en muchos casos, los pliegos de serie de los informes de las abogacías del Estado contemplan la administración se quedará con la propiedad intelectual de esto que está financiando y comprando, como la empresa que lo oferta solo va a tener un cliente, le tiene que repercutir todo su coste, lo cual es absolutamente idiota para la administración por dos razones. Uno, porque compra más caro, y segundo, porque casi nunca hace nada con eso que ha adquirido. Es mucho más inteligente, y en eso, como en otra cosa que ahora diré, debo hacer un reconocimiento público de lo que estamos aprendiendo del Ministerio de Defensa, que está enseñándonos muchas cosas que estamos intentando aplicar a otros ministerios, es el compartir la propiedad industrial. Si afecta a la defensa nacional, me tendrás que pedir permiso. Si no afecta a la defensa nacional, me tendrás que comunicar que se lo has vendido a otro y yo me llevo parte de los royalties, del retorno. Eso que nos contabais en defensa, que al principio era una parte pequeña, ya está siendo no pequeña. Por tanto, yo te financio la innovación, yo soy tu cliente de referencia, gracias a mí lo vendes a otros ejércitos, yo me llevo parte. Yo, lamentablemente, para los organismos que lo promovéis, yo no es defensa, sino tesoro público, pero ojalá pudiéramos buscar algún mecanismo en el que estimular a los gestores que les retorne parte a ellos y no al tesoro que diluye eso que yo genere, pero eso es otra batalla que nos llevaría muy lejos en la dinámica presupuestaria. En todo caso, especificaciones funcionales, muy importante, compartición de propiedad intelectual, muy importante, y romper, como habéis hecho vosotros, un bucle perverso de que aquellas empresas que asesoran a un ministerio para la compra de tecnología luego no se pueden presentar al concurso que la saque. Eso que la ley de contratos, con bastante razón, dice aquella empresa que ha casi preparado un pliego contándole a la administración qué es lo que podría comprarme y como que le dicta el pliego de prescripciones técnicas, luego no se puede presentar porque ha predeterminado un contrato. Eso, dicho hasta el límite de lo no tolerable, tiene un problema, y es ¿y cómo le hago llegar yo a la administración una tecnología que le puede interesar un montón, de forma lo suficientemente interesante para que se entere de qué va la cosa y lo suficientemente no penalizable para que yo luego no me pueda presentar? Bueno, pues Defensa ha resuelto ese problema con el programa Coincidente. Creo que ha dado un ejemplo y ese ejemplo lo hemos copiado para el Servicio Gallego de Salud, con quien hemos firmado un convenio por 70 millones de euros para diseñar la sanidad del futuro en Galicia por 23 subproyectos y que ha lanzado un concurso de ideas muy inspirado en el programa Coincidente. Dígame usted, cerrando el circuito completo de los proveedores, de los pacientes, de los profesionales del Servicio Gallego de Salud, ¿qué deberíamos comprar? Y en eso, aunque en ese mundo de las modas, del marketing, pues cada uno se apropia la que vende más en cada momento, yo les decía a los gallegos, estáis haciendo como el personaje de Molière, hablando en prosa sin saberlo, hacéis design thinking, porque ese es la etiqueta que ahora está de moda para decir cómo se diseñan políticas públicas, en este caso de compra. Estáis trabajando con un paciente, ¿usted qué querría que le compráramos? ¿Cuáles son sus necesidades? A los profesionales del sector de salud, que son los que saben todo el día hasta dónde llega la tecnología actual, qué haría falta comprar. Y desde luego a toda la comunidad interesada,
les están ofertando la posibilidad de contarle a la administración qué cosas debe comprar en innovación. Eso es un buen modelo y eso lo hemos copiado del programa Coincidente. Creo que eso es una cosa de la que podéis estar orgullosos porque estaba rompiendo un círculo que hasta ahora se maneja no en la ilegalidad, pero en la alegalidad. Yo le cuento a los directivos del Ministerio de una manera que nadie se entere, cosas que ellos luego reciben de forma que nadie sepa que lo sé, y luego saco los contratos y eso no puede ser. Bueno, en ese sentido creo que es bastante interesante ese servicio que no es estrictamente de vigilancia tecnológica, sino de compra pública, de cómo generar las necesidades, no lo que son mejoras tecnológicas, sino las de verdad que necesita el sector. Este proceso de compra pública innovadora que el Consejo de Ministros le encarga a nuestro ministerio que tutele, lamentablemente no cuenta con recursos adicionales, que es lo que todos querríamos. Dame dinero para que haga compra, y la lista de los Reyes Magos que todos los ministerios nos trajeron no tenía detrás unos papás que compraban esos regalos, pero creo que estamos sentando muy bien las bases jurídicas de un proceso que, en cuanto la posibilidad presupuestaria mejore, nos va a permitir avanzar muy rápido porque hemos sentado estas bases de nuevos pliegos, nuevas mecánicas de contratación, la sincronización con el CDTI, etcétera, etcétera. De hecho, también como un pequeño guiño, en la norma de elaboración de los presupuestos para el 2013, ya nos ha dicho el Ministerio de Hacienda, con lo que les cuesta cambiar la informática presupuestaria por lo pesada que sí va a haber en la ficha de inversiones plurianuales una nueva rúbrica de dígame de todas estas cuáles son susceptibles de compra pública innovadora, y eso yo creo que es un elemento más a favor de la involucración de la administración pública en el proceso de compra pública innovadora. Creo que es crucial lo que habéis mencionado antes, la demanda temprana. Las estrategias orientan a 20 años, pero lo que es estratégico para una empresa es qué va a comprar usted en los próximos 3 años. Si fuéramos capaces de hacer una prospección creíble, porque más allá de 3 años no es muy creíble, de lo que va usted a comprar en los próximos 3 años, o contrato a un ingeniero, o no despido al becario, o me compro esta patente, o adapto mi empresa para ser capaz de competir en eso que sé que va a salir. Eso yo creo que es crucial. La parte más importante, desde mi punto de vista, en la compra pública innovadora, para alinear necesidades públicas y privadas, es tener un mapa de demanda temprana a 3 años. Con eso sería más que suficiente. Si fuéramos capaces de 5, ni te cuento. Pero con 3 sería razonable. ¿Qué va a comprar usted en los próximos 3 años? Y que sea verdad, porque si yo me preparo y luego el contrato no sale, ha sido un fiasco. Pero en la medida que en el ámbito grandes compradores, salud, interior, seguridad, defensa, hay muchas posibilidades interesantes. Yo quería aportar en este mundo en el que nosotros como Ministerio tenemos muy pocas cosas que aportar en concreto al mundo de la vigilancia tecnológica, alguna aproximación complementaria. Creo que estamos desaprovechando una enorme oportunidad de llamar vigilancia tecnológica a lo que me gustaría llamar escaparate tecnológico. Y es lo siguiente. Nosotros estamos financiando todos los años muchísimos proyectos, en Impacto, en Incorpora, en el CDTI, en muchísimos sitios. Nadie sabe qué estamos financiando, lo sabe la persona y la empresa a la que le hemos financiado por 200 millones de euros en el ámbito de la salud que salió el año pasado en Impacto, que movilizó 900 millones de euros, los 1.300 millones de euros que aplica cada año el CDTI, lo sabe la empresa. A veces sale una cosa incomprensible, o en el BOE o en su revista, una línea que dice proyecto tal, casi con acrósticos, empresa, y no sé ni siquiera si sale importe. Eso y nada es lo mismo. Es decir, si pasáramos de la información obligada por la ley de subvenciones legal a una información estratégica, creo que nosotros tenemos un ejemplo no aprovechado de vigilancia tecnológica, si llamáramos vigilancia a lo que se está financiando. Más real que lo que se está financiando en I+D, poco hay. En ese sentido, le he pedido, para preparar esta intervención al CDTI, que me dijera, oye, dime qué habéis financiado en los últimos 3 años o 2 años en materia de seguridad o defensa. Haciendo una agrupación de unos 30 y tantos apoyos de proyectos, veía que eran 3 en materia de comunicaciones, 1 en materia de explosivos, 3 en materia de materiales, 6 en materia de propulsión, 1 de radares, aproximadamente 10 o 15 en materia de sistemas, en software y en aviones no tripulados. A empresas como Acorde Technologies, Advanced Automotive, El Arte, Aertec, Explosivos Alaveses, Navantia, Explosivos Alaveses,
Datatec, Navantia, Epicom, EADS, Indra, etc. Es decir, aquí tenemos una lista de qué se está inventando, qué se está investigando, dónde está la innovación en este campo, en este y en los miles que se está financiando. Bueno, yo creo que tenemos un reto de convertir eso en información estratégica. Creo que hay que jugar con cierta inteligencia en el límite siempre delicado de publicidad que exige la ley y confidencialidad que una empresa exige, porque a lo mejor, como nos pasemos de listos, las empresas van a retraer su innovación si el coste de la divulgación de lo que estoy investigando me perjudica comparativamente. Eso hay que hacerlo con cierto cuidado. Pero con ese cuidado creo que tenemos que hacer esa. Y yo voy a empezar, porque me han autorizado el Ministerio, un pequeño ejemplo de escaparate tecnológico con lo que se ha financiado de Profit del 2008 hasta hoy. Vamos a poner, quitando solo aquellas que les hemos pedido que devuelvan el dinero porque no hicieron la innovación, o las que están en concurso a acreedores porque el proyecto no lo han hecho, acabo ya. Un escaparate tecnológico. Y acabo con otra también pequeña oferta que creo que es importante hacer. Nuestro Ministerio nunca se ha dedicado a financiar pequeños proyectos que acaban siendo estratégicos. Siempre son proyectos el CDT mínimo 250.000 euros, los proyectos de impacto también tienen una envergadura importante presupuestaria y nunca hemos sido capaces de atender, por mecanismos que nos desbordaban nuestra capacidad, pequeños apoyos a inversiones pequeñas. Bueno, pues tenemos en breve la posibilidad, y cuando digo en breve espero que sea de aquí a mes y medio, de sacar una muy potente línea de apoyo a la innovación con el ICO, de apoyo a las empresas innovadoras. El ICO está en condiciones de poner en circulación 600 millones de euros para apoyar procesos que nosotros digamos que son de innovación. Por tanto, el Ministerio dice que son de innovación, ICO le libra a las entidades financieras que evaluarán el riesgo de cada empresa que les pida el préstamo, pero entendemos que tiene dos importantes características. Serán créditos posiblemente al 4%, que eso es muy bueno en estas fechas, dependiendo de los periodos de carencia y de evolución, o en los que el ICO va a asumir el 75% del riesgo de la operación, con lo cual el banco no encallará, como siempre, muy bien, pero no te doy el préstamo porque asumo mucho riesgo, sino que el 75% de ese riesgo lo cubrirá el ICO. Yo creo que, además de ese escaparate, además de esas líneas ICO, tenemos ahora un reto muy importante que es la Europa 2020. Nosotros no solo debemos ver qué nos cae, sino debemos estar para qué queremos que caiga y, por tanto, nuestro trabajo es ahora, cuando se están debatiendo los procesos de Smart Regions, qué quiere usted ser de mayor, o procesos de transferencia de tecnología. Solo compartir con vosotros una experiencia que me encantó el otro día en el País Vasco, de una empresa que ha rentabilizado en el ámbito de salud un desarrollo hecho para la NASA, que es la máquina de musculación de astronautas en ingravidez, que acaba de ser incorporada por el Servicio Catalán de Salud para rehabilitación de tetraplégicos, porque es la misma herramienta. Por tanto, como mensaje, creo que nuestras empresas deberían empezar a meter en su marketing interno no qué es lo que hago, sino qué es lo que sé hacer. Porque esto que yo sé hacer se lo he vendido a la NASA, pero anda, se lo puedo vender también al Servicio Catalán de Salud. O una empresa, fijaros qué salto tecnológico más de trapecista, una empresa especializada en microfisuras de tapones para el vino, que ha sido la empresa seleccionada para hacer un análisis facial de cuando un enfermo en coma tiene dolor, porque es capaz de analizar microrasgos de la cara identificables con rasgos de dolor. Esos saltos de tecnologías, por tanto, no lo que hago, sino lo que sé hacer, creo que es estratégico para el planteamiento de las empresas. En ese sentido, creo que es crucial que los 80.000 millones que dice Europa o 100.000 que va a tener el programa Marco, ahora llamado Europa 2020 en el futuro, o la Unión por la Innovación, o la Estrategia Inteligente, o la nueva directiva de compra pública que se está debatiendo ahora, donde se aligera mucho el sistema de diálogo competitivo que tanto miedo da a los gestores por lo latoso que es, o estrategias como la Agrupación para la Innovación, que quiere llegar desde la innovación precomercial a surtir el servicio. Creo que son oportunidades que nuestro Ministerio va a intentar divulgar, traducir y poner a vuestra disposición para que sea útil en este entorno que yo creo que está bastante ligado. Pues nada más. Muchas gracias.
por la claridad y por la capacidad de condensación, ¿verdad? Que yo creo que además has puesto las cosas de forma muy clara, que hasta una persona no muy ducha como yo en temas de tipo legal, nos ha hablado, en este caso hasta las entiendo, o sea que muy bien, y además y ha surgido una idea, como siempre de esta jornada siempre sale algo para hacer otra jornada, está claro, nos hablaba de la importancia del escaparate, y es verdad, a eso me refería yo, no cuando quería decir que también había que mirar lo que se hace dentro, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que aquí se podía, si hoy esta jornada va para ver cómo las administraciones, qué mecanismos tienen, qué experiencia tienen en la promoción, de alguna manera, de la tecnología, pues quizás sería bueno, no sé si está por ahí Marisol, que pensáramos en una jornada donde se vengan a explicar qué se ha hecho, qué ha hecho quién, qué se está haciendo o qué se está haciendo, vamos, qué se ha hecho, qué ha tenido éxito o qué se está haciendo en estos momentos, para que todo el mundo conozca también lo que están haciendo en las empresas, en los institutos de investigación, etcétera, etcétera. Muy bien, pues pasamos entonces a la segunda ponencia, que explicará el capitán de fragata, José María Riola, el sistema de vigilancia y prospectiva tecnológica de la Subdirección General de Tecnología e Innovación de la DGAN, del que ya nos habló algo, en líneas muy generales, anteriormente en la conferencia del almirante, pero que ahora él nos explicará con más detalle en qué consiste y qué es lo que hacen. Y también le ruego, a ver si podemos ajustarnos a los 15 minutos. José María Riola es, bueno, ya he dicho, era capitán de fragata, ingeniero, y es el jefe de la unidad de este observatorio, del SOPT, ¿no? SOP. Es doctor ingeniero naval por la Universidad Politécnica de Madrid. Bien, y coordina también uno de los grupos que hay para la identificación de capacidades de tecnología, etcétera, de la Agencia de Defensa Europea. Trabaja también en la EDA, ¿verdad? Y también en temas con la RTO, con la Research and Technology Organization de la OTAN. Y es profesor también que eso no lo sabía. Conocía muchas facetas tuyas, pero que fueras profesor del Departamento de Arquitectura y Construcción Naval de la Escuela de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid. Muchas gracias. Como vamos mal de tiempo, no pienso hablar del ascenso del Depor a primera ni nada de eso, ni lo preocupado que tenemos a Mourinho, ni nada de eso. Dos ideas, ¿vale? La presentación de hoy es, tenemos un sistema de vigilancia en marcha, tenemos un know-how aprendido de 10 años y estamos dispuestos a colaborar con vosotros, seáis empresas, instituciones, organismos, ministerios, lo que sea. Hace ya como 3 años se me ocurrió, estaba buscando algo que fuese un poquito impactante, simpático, para intentar explicar la necesidad, por qué realmente necesitamos un sistema de vigilancia, ¿no? Entonces, como soy ingeniero naval y esto del Titanic a nosotros es algo ya personal, pues se me ocurrió poner el tema del Titanic porque participé una vez en un trabajo en que la gran conclusión era que realmente el oficial de guardia, pues el pobre no hizo lo que pudo hacer, a la velocidad que él tenía con aquel pedazo enorme iceberg delante, no había manera de hacer nada, pero sin embargo fue muy interesante descubrir cómo en aquel barco, que fue el barco más caro de la historia y el primero que llevó piscina a bordo, no hubo dinero para prismáticos. Fijaros lo que es una inversión tan pequeña como esa, hubiese sido suficiente para poder haber detectado el iceberg con 500 yardas de anticipación y hubiese sido suficiente para esquivarlo o tener un daño muy pequeño. Este ejemplo lo podemos aplicar a casi todo, ¿no? Entonces nosotros, pues era un poco para introducir qué icebergs tenemos por delante. Imaginaros lo que puede significar para defensa intentar controlar todas las tecnologías, porque a nosotros todo nos gusta. No solamente eso, sino que no nos reducimos al tema de patentes, porque también nos gustan las publicaciones científicas, nos gustan los libros, nos gustan los simposios, nos gustan los congresos, nos gustan los workshops, nos gustan los seminarios, todo nos gusta. La cantidad de información y velocidad a la que se genera es infinita. Por otro lado, nos encontramos que cada vez hay un nuevo panorama de actores mucho más rápido y muy emergente. Se juntan dos chavales de una pyme y hacen un algoritmo de control de un nuevo sistema y aparecen en el mercado. Y además puede ser muy útil, muy bueno y muy barato.
Por otro lado, tenemos la necesidad siempre de orientar a capacidades. No nos sirve tener un sistema, tener un equipo si no está metido dentro de la realización de una capacidad. Vamos a complicarlo más. Conseguir información en Internet es relativamente sencillo, aunque sea mentira, pero bueno, es sencillo. Que sea correcta y validada, desde luego no. Es decir, ahí necesitamos un apoyo de que necesitamos tener un conocimiento para saber que lo que hemos puesto encima de la mesa merece la pena o no. Luego no puede ser parcial, tiene que ser completa, porque si no estamos engañando a que tome la decisión, y desde luego hay que presentárselo a tiempo. Esta experiencia la visteis antes, y entonces, pues, como os contaba, hace ya más de 10 años se ha creado el sistema de observación y perspectiva tecnológica, con las dos ideas fundamentales de asesorar en la planificación estratégica de actividades de I+D y asesorar en el proceso de obtención de sistemas de alto contenido tecnológico. ¿Cuál era la idea? Pues tener un sitio que sea el depositario de ese conocimiento al cual le podamos preguntar cuando tengamos una necesidad tecnológica. Esta es la red de observatorios tecnológicos actual, lógicamente esto va cambiando. La idea realmente que tenemos nosotros es que cada vez se vaya orientando más a la distribución de taxonomías que tiene la Agencia de Defensa Europea, pero el encanto no son los observatorios en sí, sino son las relaciones de unos con otros. Es decir, es imposible pensar en presentar una propuesta que no esté relacionada con electrónica, que no tenga parte de simulación, que no tenga, al final se monte en un sistema terrestre, etcétera, etcétera. Es decir, la estructura del SOP está hecha para, sobre todo, poder trabajar unos con otros. ¿Cuál es el activo entonces principal del SOP? El conocimiento. Es decir, todo el conocimiento que podemos encontrar en defensa, en industria, universidad, es lo que tenemos nuestro principal activo. ¿Cuál es nuestro valor añadido? Pues nuestro valor añadido consiste precisamente en gestionarlo. No estamos hablando de una persona o dos personas que pueda haber un observatorio ni un coordinador. Estamos hablando que, porque efectivamente son una gente estupenda, son unos ingenieros desde luego súper escogidos y gente súper trabajadora, pero es imposible abarcar todos los conocimientos. ¿Cuál es entonces el éxito del SOP? El poder establecer una red de colaboradores, un pulpo que se va abriendo, que se mete en nuestros organismos de investigación, en el ministerio, en otros ministerios, en la industria, en las pymes, en las universidades, centros tecnológicos, para poder manejar y mover esa información. Necesitamos de todos esos colaboradores externos para tener un criterio de verdad al poder responder ante una exigencia de vigilancia. Esta presentación que os pongo aquí, esta transparencia, lo único que pretendo es intentar decir que realmente es imposible hablar de vigilancia, de prospectiva, de gestión del conocimiento, de evaluación tecnológica y de operación independientemente. Todas van relacionadas con todas. Es imposible hacer vigilancia si no sabemos qué hemos priorizado. Es imposible gestionar el conocimiento sin saber qué hemos vigilado y así sucesivamente. Es decir, todo en el fondo es una gran bola, aunque la parte principal para nosotros, lógicamente, sea la vigilancia prospectiva y luego está también, como hemos dicho, la parte de divulgación del proceso. Sé que estoy corriendo un poquito de más, pero bueno, estamos un poco apurados de tiempo. Dentro de la cadena de valor del I+D, nosotros estamos justo al principio. Es decir, como veis aquí en esta gráfica, pues en esta primera parte donde nosotros estamos interactuando con la base tecnológica industrial, donde nosotros estamos buscando hacia afuera qué es lo que hay, qué es lo que encontramos, bueno, pues de ahí nacen las ideas del I+D. Entonces, después viene la parte que es del planeamiento, con prioridades nacionales, internacionales, el impacto de las capacidades, cómo vamos a desarrollar ese programa, pues que sea nacional, multinacional, dentro de la OTAN, dentro del marco de la Agencia de Defensa Europea. Luego llegará la unidad de gestión de programas, que será la que sea capaz de sacarlo adelante. Si necesita experimentación o validación, se hará en nuestros centros, etcétera, etcétera. Por presumir de datos, bueno, pues por ejemplo, os pongo aquí reuniones con empresas, participación en grupos de organismos internacionales, informes de vigilancia tecnológica, ciencias, seminarios. Por poneros informes de vigilancia que sean llamativos, podemos hablar, por ejemplo, uno que se hizo hace poco relacionado con los Seekers, los buscadores de los misiles, o incluso ahora mismo, como hemos puesto uno en marcha, que está relacionado con lo que es el mapeo para poder hacer navegación aérea de los UAVs cuando por un tema de interferencia o por un tema de que no se puede trabajar con el GPS para que pueda seguir navegando.
Por poneros otros ejemplos de vigilancia tecnológica, he cogido estos dos que son muy navales, pues uno relacionado con las hélices CLT, son las hélices que se montaron en los buques de acción marítima, son unas hélices dobladas de diseño español, y también otro ejemplo, el de pinturas relacionadas con la prevención de corrosión y de la firma radar. Permanentemente en la vigilancia tenemos que jugar con dos cosas, tema bottom-up y top-down. ¿Qué significa eso? Bueno, por un lado está lo que es el empuje tecnológico con sus hard technologies, es decir, si una empresa se dedica a tema radar, va a seguir trabajando en tema radar y va a seguir empujando su tecnología radar. La electrónica siempre va a estar ahí, la informática siempre va a estar ahí y las tecnologías de sonar siempre van a estar ahí. Pero por otro lado nosotros tenemos que coger lo que es la demanda de los operativos, y ahí intervienen muchísimos factores, como os puedo poner por ejemplo lo que son las soft technologies. Entonces nos podemos encontrar con que hemos estado durante muchos años intentando empujar lo que son los vehículos sin tripular, y el otro día por ejemplo leía un artículo muy interesante que han publicado los americanos que hablaban relacionado con factores humanos de qué es lo que ocurre con esas personas que viven muy alejados de lo que es el frente, de lo que son sus temas de Afganistán o otro sitio de conflicto, y resulta que esa gente que está trabajando en su casa en Lincoln, Nebraska, que no sé ni dónde está, sin embargo va a trabajar y tiene un sistema que está manejando ese dron que se encuentra en línea de batalla, y entonces está pasando de una situación de estar en una vida, vamos a llamarle normal, a una situación de emergencia o bélica, vuelve a su vida normal, vuelve a su de emergencia. Bueno, pues esa gente enseguida desarrolla muchos problemas psicológicos y psíquicos que no estaban nunca contemplados en el área. Insisto, cuando hablamos de bottom-up hablamos de tecnologías específicas, es decir, avances, hablamos de desarrollos y sobre todo de nuevos usos. El ejemplo tonto de la maleta y las ruedas, pues tuvo que venir un japonés para poner ruedas a las maletas, y antes todos empujábamos las maletas. Y luego, muy importante, lo que es la fertilización cruzada de tecnologías. Tenemos dos tecnologías que unidas nos generan una cosa mucho más importante. Si lo vemos desde el otro lado, lo que hablamos un poquito antes del top-down, hablamos de qué desafíos nos muestran las capacidades militares, qué amenazas. Aquí hay que verlo todo al revés. En vez de hablar de la tecnología en sí, lo que tenemos que ver es de una manera holística o molecular, tenemos que ver lo que es la bola en sí, lo que es el problema en sí, para que una vez viendo el problema entero podamos ver, bueno, qué combinación de tecnologías nos hacen falta, qué gaps tecnológicos nos encontramos, hacia qué necesidades queremos cubrir, con qué industria, qué factores industriales tenemos para poder hacerlo. Y así sucesivamente. Como siempre, tenemos que jugar con los dos mecanismos, ¿vale? Lo que nos surge de la base industrial y de las necesidades que tenemos. ¿Esto se complica? Efectivamente se puede complicar, porque nosotros, cuando hablamos ya de prospectiva, que tenemos una P en el SOP, ya estamos hablando a un plazo más largo. Cuando estamos hablando de prospectiva, pues en todos los libros se habla siempre de que cualquier cosa de prospectiva debe basarse en tecnología, en recursos, en la sociedad, en la política y en la economía, con lo cual es relativamente estable ir organizando hacia un futuro. Pero aparecen una cosa sobre la que llamo la atención, que se suele llamar tecnologías disruptivas o disrupciones tecnológicas. De repente aparece un nuevo arma o una nueva tecnología y cambia completamente el escenario. Y otra cosa, como pueden ser los cisnes negros, ese es el nombre que le han puesto en la literatura, que es cuando estamos hablando de que de repente pues el 11 de septiembre o la caída económica que padecemos ahora, bueno, pues eso repercute en todas estas tecnologías y en todo ese proceso que teníamos previsto hacia adelante. Al final, nuestra unidad de conocimiento es sobre una barra relativa de tiempo, tecnología, qué aplicaciones esperamos y con qué actores lo vamos a realizar. Con estas unidades, en base a todas ellas, es lo que se generó pues, la estrategia de tecnología e innovación, donde nosotros le decimos a la industria, haga usted esto porque esto es lo próximo que nosotros vamos a necesitar. Otro tema importante es la evaluación tecnológica. La evaluación tecnológica, como nos podemos imaginar, existe mucha gente que quiere hacer programas con defensa, vienen programas de muchas partes, el apoyar un programa significará dejar otro fuera, por lo tanto es un mecanismo que tenemos en el SOP en el cual tenemos que ser infinitamente delicados.
Aquí os sigo poniendo más datos, sigo presumiendo, de informes de evaluación, más informes de evaluación, y en particular, por ejemplo, de los 115 informes de propuestas del programa coincidente. Estos son los aspectos típicos que evaluamos dentro de los programas y, en particular, algunas veces adaptamos estos a alguna necesidad específica que pueda tener lo que estemos evaluando en ese momento. Muy importante, gestión de conocimiento. Claro, todo esto no se entiende si no estamos hablando de una pelota más grande, que es la gestión del conocimiento. Tenemos que, de alguna manera, existen muchas tecnologías, están muy dispersas en todo el ministerio. Necesitamos evitar la famosa escena del señor que va a un congreso, viene con el CD y lo guarda en un armario. Hay que luchar contra eso, hay que luchar contra las personas que acaparan y son los dueños de la información. Para todo esto se genera este sistema de información tecnológica que es accesible dentro de la intranet y que, mediante una serie de taxonomías, tiene permanentemente el último libro que ha salido, el último congreso, la última publicación, lo último que ha salido en internet, para que se le vaya avisando constantemente y él pueda estar siempre en el último eslabón de la tecnología, sin necesidad de que tenga que solicitarlo. Por otro lado, sigo presumiendo 5 jornadas tecnológicas, 4 boletines, artículos, monografías, newsletters, presentaciones. Bueno, pues son actividades, como os cuento del SOP, que, como ya os hemos explicado antes, pues tiene esta estructura jerárquica que termina aceptando más o menos a todo el mundo. Os podría hablar sobre herramientas que utilizamos para conseguir esta vigilancia. Se nos haría el tiempo infinito, esto es para hacer un taller o un curso. Simplemente destacar aquí las que me parecen más importantes. 3 características especiales de nuestra vigilancia. Bueno, pues por un lado es el tema de la compraventa de información. Nosotros no pagamos. Somos muy cariñosos, somos capaces de intercambiar información. Si tú me das información sobre lo que yo te solicito, yo te aviso o te envío o te selecciono, pero yo solo te puedo intercambiar información. Otro tema importante es el tema de la cultura del trabajo. Lo importante no es la herramienta. Hay buscadores fantásticos de pago, abiertos, Google escondido, lo que queramos, pero lo importante no es. Lo importante es la actitud de la persona que busca, de qué es lo que estamos buscando. Y luego, otra cosa importante en la gestión de expertos que nos ocurre es la sensibilidad de los informes. Claro, hablamos de materias muchas veces que hay que dedicarle mucho cariño en el tema de a quién le preguntamos cada cosa, cómo, qué parte, cómo se relaciona. Y luego el tema de la reluctancia de los expertos. Es muy fácil hablar con alguien por teléfono y decirle, oye, ¿qué te parece esto? Y dice, no me gusta nada, porque para esto, tal. ¿Me lo vas a poner por escrito? Ni de coña. ¿Vale? Es decir, estamos hablando de que para cada uno de estos casos hay que coger pues, un tipo de sistemática distinta, pero son 3 cosas que nos afectan mucho. Es muy importante gestionar lo que es la ignorancia, además del conocimiento. Es decir, no solamente las cosas que sabemos que no conocemos, sino incluso las que no sabemos ni siquiera que las sabemos. Y ya terminando, un tema muy importante para nosotros es el tema del Horizon Scanning, es decir, nosotros estamos siguiendo, pues imaginaros, este pico puede ser las formas de las futuras fragatas, por ejemplo, pues, si son en diseño hidrodinámico de trimaranes, lo que sea. Pero casi más importantes que las que hay arriba, que las tenemos todos muy claros y sabemos dónde queremos empujar, son las pequeñas cosas que nos van apareciendo en el horizonte. Ejemplo típico, imaginaros que hace 100 años le hubiese preguntado a alguien, hazme un trabajo de vigilancia tecnológica sobre el transporte. Pues se hubiesen dicho, pues mira, aquí están los caballos, aquí están las mulas, aquí están tal. Lo más importante era buscar aquí abajo, seguro que alguien ya estaba destacando con algún sistema con 4 ruedas que intentaba empujarlo de alguna manera. Os recuerdo la famosa escena de Ford, que para hacer su factoría pidió como 15 o 20 intentos a bancos y hubo un delegado de un banco que le contestó diciendo que realmente los coches eran una moda pasajera y lo que iba a ser para toda la vida eran los caballos. La famosa transparencia de Navy wants you, es decir, cualquiera puede colaborar con el SOP, cualquiera le puede pedir cosas al SOP, cualquiera puede ser un colaborador, estar en nuestra red, cualquiera nos puede pedir cosas, estamos abiertos. Esto no somos Darth Vader y el lado oscuro.
En esta foto intento poner lo que es la puerta. Esta es la entrada a nuestra subdirección, es la entrada del DEGAN, es la entrada del Ministerio. Los observatorios tecnológicos siempre están dispuestos a oír a cualquier empresa, cualquier investigador, cualquier universidad, entender de cualquier producto, hacer una nota interna, poner esa presentación a disposición de todo el Ministerio y bueno, esa es un poco la finalidad de la presentación. Pues muchas gracias. Bueno, y vamos entonces a la tercera de las ponencias. Yo creo que vamos bien en tiempo. Muchas gracias a los anteriores y también le pido al actual que sigamos con él. Pues hay temas importantes que luego supongo que saldrán en el coloquio. Bueno, pues Francisco Villanueva Díez nos hablará ahora de otro aspecto de la vigilancia tecnológica como apoyo a la obtención de sistemas y equipos que tengan un alto contenido tecnológico. Es su director general de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad del Ministerio del Interior. Él es licenciado en Informática por la Politécnica de Madrid y miembro del Cuerpo de Sistemas y Tecnologías de la Información, ¿verdad? Y ahora mismo, como ya acabo de decir, está en el interior. Bueno, ha trabajado en diversos grupos, y empresas, en Telefónica, como tantos ingenieros que empieza, y luego ya en diversos ministerios dentro de su categoría del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información en la Administración General del Estado, y nos va a dar ahora, supongo, una visión también ya desde el punto de vista muy importante también en el tema de seguridad y defensa, como es el Ministerio del Interior. Cuando quieras. Bien, pues muchas gracias al Círculo por invitarme a participar en esta jornada. La verdad es que la exposición mía, comparada con la exposición tan brillante que han hecho el Ministerio de Defensa y Competitividad, más centrada en lo que es la vigilancia tecnológica, pues yo creo que va a llegar no tan lejos, porque nosotros somos más bien una subdirección de informática y comunicaciones al uso, que se dedica a proveer sistemas de información y comunicaciones, como bien indicado, para el cumplimiento de los objetivos, en este caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque el negocio nuestro es la seguridad del Estado. Entonces, nosotros, la verdad es que no hacemos compra pública innovadora, sí que intentamos comprar productos innovadores, lógicamente, los mejores productos para prestar el servicio que damos de la forma más eficiente posible. En este sentido, la verdad es que nosotros también nos atenemos a la legislación de contratos de servicio del sector público más tradicional. Todavía no nos hemos atrevido a utilizar las nuevas formas de contratación que están disponibles, porque la verdad es que tanto los procedimientos internos de la Administración no nos lo facilitan. No obstante, yo pienso que con los procedimientos de toda la vida es posible estar siempre, mantenerse en una situación puntera en la tecnología e ir mejorando los sistemas que nosotros aplicamos para los servicios. Quería comentar también que, bueno, en el caso de la vigilancia tecnológica es tanto más importante cuando se refiere a los sistemas que son muy específicos. Yo un poco el hilo de mi presentación está basado en algunas experiencias que hemos tenido allí en la Subdirección de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad y algunas lecciones que hemos aprendido de estas experiencias sobre cuál es la mejor forma de llevar a cabo la vigilancia tecnológica. Pero como digo, es algo aplicable en general a cualquier subdirección que se dedica a las nuevas tecnologías para un negocio concreto, como puede ser, pues en este caso, la seguridad, la educación, la salud, cualquier otra. Nosotros, sinceramente, no nos preocupamos mucho, como muy bien me parece que han hecho tanto en el Ministerio de Competitividad como en el Ministerio de Defensa, de promover el desarrollo del tejido industrial español. Quiere decir que nosotros siempre intentamos promover la máxima concurrencia y que se presenten las ofertas más competitivas, vengan de donde vengan, para conseguir los mejores productos al mejor precio posible. Sí que tenemos, como
diré al final de la presentación, un grupo y una línea dedicada específicamente a la I+D en seguridad, pero está completamente separada del proceso de adquisición de sistemas de información y comunicaciones, ¿vale? Entonces, como he dicho, bueno, nuestro negocio es la seguridad del Estado y nuestro objetivo prestar el servicio de la forma más eficiente y eficaz posible. La vigilancia tecnológica, bueno, pues esto también ya se ha dicho hoy y como todos ustedes saben, pues se puede realizar de forma activa, ¿no? Bien participando en foros, simposios, yendo a trabajando con los propios proveedores que sabemos que son los que están punteros en la tecnología, en la definición de nuevos sistemas, o de forma pasiva, mediante recibiendo o distintas aportaciones de distintas empresas que están en el sector y que tienen la tecnología, que ofrecen una tecnología que piensan que puede ser aplicable para nuestras funciones. Nosotros, en la subdirección del Sistema de Información y Comunicaciones para la Seguridad, hasta la fecha teníamos bastante poco formalizado el proceso de vigilancia tecnológica, ¿vale? Salvo dos excepciones que comentaré a continuación y luego en las conclusiones veremos que efectivamente la formalización del proceso de obtención del conocimiento sobre el estado de la tecnología, esa formalización aporta mucho valor y produce muchas ventajas, ¿no? Bueno, yo los dos ejemplos o los tres ejemplos principales los voy a pasar muy rápido, en los que nosotros más aplicamos la vigilancia tecnológica, porque son sistemas más específicos, más de nicho, que no es, por ejemplo, pues la vigilancia tecnológica sobre cómo se migra un CPD a la nube, pues es una cosa que, bueno, que es fácilmente adquirible y no necesita especial atención. Pero nosotros tenemos algunos sistemas que sí son bastante específicos. Uno de ellos, por ejemplo, la red de emergencias del Estado, que, como no sé si ustedes lo saben, pues una red es un servicio de comunicaciones que utilizan las fuerzas y seguridad del Estado, que es una red que, siendo propiedad de un operador, el usuario exclusivo de la misma es el Ministerio de Interior. También el Ministerio de Defensa es parte usuario de la misma, pero no es como las redes comerciales, que son de uso público, ¿no? Con lo cual tiene grandes ventajas, entre ellas que al ser los únicos usuarios, pues nunca estamos en condiciones de saturación, es decir, no tenemos problemas para hablar en caso de emergencia, pues lógicamente porque es la red de emergencia. Entonces, esta red está basada en una tecnología propietaria. España, junto con Francia, es el único país que utiliza esta tecnología para sus comunicaciones de emergencia y, por tanto, la participación, lógicamente, del Ministerio del Interior en lo que es la definición de lo que se puede hacer con la tecnología es básica. Quiero decir, no se puede dejar que la empresa o el propietario evolucione libremente sin trabajar juntamente con ellos para determinar cuáles son las características que tiene que tener la red. En este sentido, bueno, pues nosotros, junto con ellos, pues por poner algunos ejemplos, pues estamos trabajando en la capacidad de transmitir datos por las redes Tetrapol, que es una cosa que tanto en las redes de emergencia Tetra o Tetrapol no está suficientemente desarrollada. La posibilidad de utilizar redes comerciales, etcétera. Todo esto es digamos, una vigilancia tecnológica de forma activa, que nosotros trabajamos junto con los proveedores en la definición de cómo tiene que ser el servicio. La interceptación legal es otro sistema de información bastante específico del Ministerio del Interior, en lo que también es básico la vigilancia tecnológica. Lógicamente, aquí en dos vertientes. Tanto en la evolución del uso de las comunicaciones que hacen, pues, la población en general, es decir, aquí las tecnologías que se utilizan y la forma en que se utilizan las comunicaciones evolucionan, pues, mes a mes, básicamente, año a año, y lógicamente hay que estar muy encima y viendo qué nuevas formas de uso y qué nuevas formas de comunicaciones están en el mercado y lógicamente la otra parte
qué tecnologías existen o qué tecnologías van apareciendo en el mercado para hacer posible la interceptación de estas nuevas formas de comunicación, ¿no? Esto es un proceso que efectivamente sí lo tenemos formalizado dentro del Plan Estratégico de Interceptación Legal. Tenemos gente que está específicamente dedicada a estas dos funciones, ¿no? El seguimiento del uso de la tecnología y el seguimiento de la tecnología que se utiliza para la interceptación legal.